comenzar. Ahí estará la sala. ¿No hay levantados todavía? No, todavía no. Pero estamos ok. Estamos bien, llegar y comenzar otro. Ya estoy. ¿De cuánto han sido las conferencias en este? Ese grupo son como 6 personas. ¿Y cuánto duraron? 50 una hora pegada, no más de una hora. No más de una hora. No son muy participativos. Ah, ¿no son muy participativos? No. ¿Ah, no? Y probablemente José aprovechar, por ejemplo, el último profesor que pone clave, me sigue explicando. Sí, que le hacía clase. En la videoconferencia. Sí, lo de Ah, no, yo estoy en otra manera. Ya. sí, claro. Buenas noches, Víctor, Alejandro, ¿me escuchan bien? ¿Me ven bien? Buenas noches, Don Sat. ¿Me escuchan bien? ¿Me ven bien? Buenas noches nuevamente. Quisiera que me dijeran si me escuchan, me ven bien, por favor. Don Víctor, don Alejandro, don Sat. Ok, buenas noches, don Víctor, don Sat. Don Alejandro. Buenas noches. Bueno, en honor al tiempo, buenas noches, don Alejandro, partimos y si pudieron ver las primeras presentaciones que se tendrían que haber subido eh, a la plataforma, eh, ahí en este módulo, en función de lo que he podido percibir, va a ser un poco de nivelación de pasivos sin duda, pero también de algunas inquietudes que ustedes tengan respecto a, a temas no tratados o temas que requieren profundizar un poco más, con la finalidad de enfrentar la última parte de formulación de planes de cierre, donde se van a repetir el plato conmigo nuevamente por el tema del reglamento que está siendo sancionado en estos momentos en Contraloría General de la República. Ustedes comprenderán que tengo una copia, un borrador, pero un borrador que hay que ser muy prudente porque hay que esperar la sanción
y la promulgación definitiva del reglamento, ustedes comprenderán. No obstante, yo les puedo señalar, como me parece que lo he hecho en las clases que grabé recientemente, que un reglamento no demasiado largo, es un reglamento que ustedes comprenderán es más bien orientativo respecto de, de cómo se deben ejecutar los planes de cierre. Tiene bastante, un poco de lo que el título 10 refleja, representa respecto de la presentación de planes de cierre. No nos olvidemos que ya hace bastante rato las empresas mineras han tenido que presentar planes de cierre, pero bajo la óptica de seguridad minera, de acuerdo al título 10 del Reglamento de Seguridad Minera, el Decreto Supremo 132, pero sin garantizar, es decir, no señalar los montos, los tiempos y tampoco, evidentemente, colocar en la mesa el dinero. ¿Ah? Así que ustedes vieron que hay un temario bastante ambicioso de este módulo, repasar algunas cosas, repasar algo de gestión ambiental, ver propiedad minera como algo innovador, porque sin duda el tema de propiedad minera, aspectos técnicos legales, aunque sean mínimos, son muy necesarios tenerlos para poder conceptualizar de mejor forma el tema de pasivos ambientales, porque sin duda un tema esencial que hay que distinguir es el pasivo como un abandono legal o un abandono técnico o en ambos casos. Sin duda que la ley 20.551 lo que busca es evitar, prevenir la ocurrencia de pasivos ambientales. Aún ni siquiera anda circulando el proyecto de ley, no obstante que existió en su oportunidad el que tiene que ver con pasivos ambientales fundamentalmente, que es este módulo, donde lo lógico sería identificar todos los pasivos que al día de hoy existiesen en una especie de inventario. Bueno, pero por ahí van surgiendo las definiciones por una parte, pero también la comprensión legal que hay detrás de un pasivo ambiental minero. Pero yo les decía también que me interesa la opinión de ustedes respecto de qué áreas profundizar más para poder grabar las siguientes clases, a pesar que están bastante estructuradas, pero dar mayor énfasis en uno o en otro aspecto. Eso es importante. No obstante, para mí lo que, insisto, representa este módulo, y ustedes tienen que entenderlo así, es lo que uno no desea, lo que uno no espera, tras el cese de una actividad minera. ¿Ah? Cese que puede ser técnico, por razones técnicas, puede que una actividad minera, un yacimiento minero se agote y por tanto la vida útil termina y por lo tanto no hay nada más que hacer en un determinado sector geográfico, o por razones de precio, por ejemplo. ¿Ah? Si el precio de los metales, del elemento específico que se está explotando en un yacimiento determinado, una faena minera determinada, cae, probablemente en términos de evaluación de proyecto exista la posibilidad de que sea mejor paralizar temporalmente, a pesar que hay mineralización, pero como los precios bajaron, bueno, todos esos son temas que hay que considerar y entender que en general las legislaciones que ven el tema de cierre, el tema de pasivos ambientales, son legislaciones que justamente lo que buscan es prevenir que estos últimos se generen. Y cuando hay ley de PAM, lo que hace la legislación es fundamentalmente tratar de acercarse a una definición de pasivos ambientales, mineros en este caso, porque no se olviden que también hay una situación de PAI, que son pasivos ambientales industriales en general, es decir, cualquier industria puede presentar en algún momento un pasivo. En este caso estamos hablando de los pasivos ambientales mineros. Entonces, la aproximación a la definición de esto, en general, viendo la legislación comparada, es cuando estos representan un riesgo hacia las personas, el entorno, ecosistemas, comunidades, como ustedes quieran visualizarlo, pero tiene que haber un análisis de riesgo.
en teoría, si hay un paseo ambiental que puede ser, por ejemplo, un pique abandonado en un determinado lugar geográfico y después de hacer un determinado estudio donde, al igual que en prevención de riesgo, hay un tema nivel de riesgo de por medio, donde hay probabilidades y consecuencias y donde, por ejemplo, la probabilidad es cero y por lo tanto al final del día el nivel de riesgo es cero. Bueno, probablemente ese paseo ambiental minero no lo sea, simplemente porque la aproximación a la definición tiene que ver con el nivel de riesgo y en ese sentido entonces no lo sería. Así en general está planteada en países que ya tienen legislación de paseos ambientales mineros y así también desde esta perspectiva está todo el trabajo que Chile ha realizado gracias a los proyectos de cooperación con Japón y con Alemania, el proyecto FOSIGAM y el proyecto EGR en su momento. Por tanto, esto es un poco la introducción a todo esto y lo que hicimos en un primer momento y lo que vamos a ir haciendo una especie de nivelación es de ser capaces de entender lo que es la industria minera, retomar las características de los proyectos mineros, seguir por algunos conceptos de geología básica probablemente, conceptos de propiedad minera, repasar algo de gestión ambiental minera, después adentrarnos en la definición de pasivos ambientales, ver alguna metodología de evaluación simple de los pasivos, después tratar de mostrar algunos ejemplos del inventario disponible de pasivos ambientales en Chile, algunos casos reales de remediación de pasivos ambientales en Chile, porque no se olviden que la gracia al tener un inventario de pasivos ambientales, y bueno, cuando hay ley, es evidentemente ver opciones. No se olviden que hay territorios que han sido intervenidos en determinados lugares geográficos con características especiales, en términos de geografía, clima, bueno, toda una cantidad de variables que ustedes pueden comprender. Y bueno, lo que hay después es ver la posibilidad de mitigar, remediar aquellos sitios que han sido afectados por explotaciones mineras. En algunos casos será más fácil, en otros más difícil. Eh, y bueno, por eso también es importante el tema de propiedad minera, porque hay un tema relacionado con el con dueño de la propiedad minera, del terreno superficial también, temas relacionados con el código. No se olviden que, entre comillas, algunos pasivos ambientales del pasado que se generaron volvieron a recuperarse porque la tecnología permitió recuperar, por ejemplo, botaderos de baja ley con contenidos pobres para esos tiempos de minerales en términos de leyes, y donde actualmente hoy día eso fue posible ya de beneficiar esos pasivos que en su momento se generaron. Por ejemplo, un pasivo de un botadero baja ley en un momento un 1% de cobre, imagínense, que iba a botadero, hoy día ese 1% de cobre es la bendición. Entonces, cosas como esas son las que nosotros tenemos que ir desarrollando, entender el negocio minero, entender por qué se opta por la modalidad a rajo abierto o en la modalidad subterránea. Dentro de estas modalidades hay también submétodos de explotación. eh, y bueno, percatarnos que hay temas más críticos que otros, sobre todo los que son de más largo plazo, situaciones, por ejemplo, relacionadas con generación de agua ácida. Eh, bueno, hay un montón de temas de por medio. Hay un tema que tiene que ver con la temporalidad, con los tiempos. Cuando estamos hablando de planes de cierre, formulación de planes de cierre, la ley 20.551, estamos relacionando la actividad con su última etapa, incluso con las medidas post-cierre, justamente para evitar la generación de pasivos ambientales. Cuando estamos hablando en este módulo, anteriormente, miren, tratemos de entender por qué requerimos esta ley, por todo lo que hemos podido visualizar en términos de sus causas y efectos, tras dejar abandonadas faenas mineras sin haber adoptado ningún tipo de medidas con la finalidad de poder haber prevenido, ¿cierto?, la generación de pasivos ambientales. El ejemplo más dramático que tenemos en Chile es que en una faena minera de la séptima región,
donde haya un tranque de relave abandonado. eh, en el terremoto del 26 de febrero ese tranque colapsa, hay una serie de fenómenos, pero fundamentalmente el evento gatillador del colapso del tranque fue el terremoto de gran magnitud. Y bueno, no solamente afectó con el colapso eh, sector aledaño en términos territoriales, sino que terminó matando a una familia entera. Que estaba la casa construida entre el tranque, estaba dentro de la distancia peligrosa. Bueno, ese es un ejemplo más dramático. En el mundo hay muchos, pero es un ejemplo concreto. Hay ejemplos de muchos tipos de pasivos ambientales mineros y de los temas complejos que han generado. En Japón, por ejemplo, yo tuve la oportunidad de estar en el sector donde se había producido el problema que fue por muchos años insoluble para las autoridades del gobierno japonés, la famosa enfermedad Itai-Tai, que es duele-duele. En realidad me tocó ver los últimos enfermos con una enfermedad terrible, y era porque una faena minera eh, cesó sus operaciones, eh, se genera una agua ácida. Dentro de las aguas ácidas también hay una migración de metales pesados. Uno de ellos era mercurio. Entró a una bahía. En esa bahía el mercurio metálico entró a, a la cadena trófica, terminó en los peces que fueron consumidos por seres humanos y seres humanos que terminaron con esa enfermedad. Bueno, como eso ejemplo hay muchos. Ahora, ahí pasaron muchos años para poder entender, conceptualizar el problema y ponerle atajo. Eh, no solamente esa contaminación afectó a una zona específica, sino que a una zona bastante mayor por el tema de las corrientes. Entonces hubo que estudiar también las corrientes bueno, una serie de cosas que en realidad al final hace mucho sentido y es muy lógico, muy coherente que uno se dé cuenta que tenga que eh, establecer un plan de cierre para faenas e instalaciones mineras. Bueno, por favor, si tienen alguna duda respecto a esta introducción y de lo que he señalado, les pido por favor que comiencen a hacerlas para que esto tenga el sentido de interacción que se desea. Buenas noches, nuevamente. Estimada María Karina, buenas noches. Lidia, buenas noches. Gusto de tenerlos y tenerlas aquí en esta primera videoconferencia pasiva. ¿Han revisado algo de información? Eh, ¿Alguien está tratando? Soporte si está. Me parece esto es participación, tiene un límite, así que ahí soporte, a ver si puede dar la oportunidad a Lidia. Yo ahí estoy tratando de escuchar. Hola Lidia, ¿cómo estás? Buenas noches, gusto. Hola, buenas noches. ¿Cómo has estado? Aprovecho de saludar a todos los que me conocen. Bien, gracias. Mi consulta es, me presento, soy Lidia Salazar y de profesión ingeniero ambiental. A las empresas mineras, en lo que me ha tocado trabajar muchas veces con proyectos mineros, se cuesta relacionar que los PAM forman parte del concepto desde el punto de vista medioambiental de declarar un sitio contaminado o no. Y la gran brecha que ocurre hoy día es la evaluación de riesgo, que ponerse de acuerdo tanto el sector público como el sector privado en una metodología que les dé confianza a ambos para poder evaluar esos riesgos y en función del riesgo y de lo que se quiera más tarde hacer con ese pasivo es determinar si eso va a constituir un sitio contaminado o no,
y las visiones de manejo. Tú que hoy día tienes más experiencia con las mineras en el norte, ¿cómo avanza esa negociación entre el Estado y los privados para ponerse de acuerdo un poco en esto? Sí, bueno, estimada Lidia, es una muy buena pregunta. Aprovecho nuevamente a saludarte. Entender que todo esto ha sido una larga travesía durante mucho tiempo. La información de que una actividad al término de sus operaciones genera problemas no es nueva en Chile. La información se dispone hace muchos años. En su oportunidad, y a mí me tocó colaborar en algunos puntos de la redacción de un anteproyecto de ley de pasivos ambientales mineros, pero lo concreto que hizo Chile fue justamente establecer una cooperación con el gobierno japonés y con el gobierno alemán para poder enfrentar lo que tú señalas. Y no solamente respecto de sitios contaminados, que probablemente un claro ejemplo puede ser la vía general, la tercera región, puede ser todo un sector importante de Arica con contaminación de metales pesados, no teniendo explotación esos sectores en Arica, simplemente porque ahí hubo depositación permanente o transitoria fundamentalmente por el puerto de embarque que está ahí, el terminal portuario de Arica. También tenemos un ejemplo aquí en Raffion, pero eso es contaminación, como tú dices, pero también hay otros problemas, problemas de seguridad, rajos abiertos, piques abiertos que pueden significar riesgo a la población, a personas. Hay gente que ha sufrido accidentes, por ejemplo, en el norte haciendo Jeep Van Race, enduro, hay animales que han caído, hay gente que se ha ahogado, porque hay algunas digamos, por ejemplo, rajos que se inundan, las napas freáticas afloran, no hay achique, como decimos los mineros, y termina el rajo inundado. Y bueno, hay un montón de elementos a considerar. Lo más cercano, Lidia, aparte de la experiencia internacional, sin duda, aparte de la propia reglamentación de aquellos países que cuentan con pasivos ambientales, es el avance que hubo con el proyecto japonés y el de la VGR alemán. El proyecto japonés lo que principalmente hizo fue colaborar en el inventario de los pasivos ambientales mineros en Chile, en un proyecto de 4 macrozonas: zona norte, centro norte, zona centro, centro sur, etcétera, 4 macrozonas, y con ellas se lograron identificar con ese proyecto una gran cantidad de pasivos ambientales de todo tipo, pero la VGR lo que hizo fue colaborar posteriormente en la generación de una metodología de evaluación de riesgo, como tú bien señalas. Ahora, tú comprenderás que todavía no entra en vigencia la ley de cierre, el 11 técnicamente de este mes deberá comenzar a regir. Si nos vamos a la lectura de la ley 20.551, que trajo un año, esta ley tiene que entrar en vigencia, pero ley de PAM no tenemos. Entonces lo que tenemos por ahí, hay algunos cierres voluntarios que se han hecho, algunas remediaciones. Por ejemplo, yo te digo, una que me tocó liderar a mí fue remediación de sitios afectados por explotaciones subterráneas de carbón en la comuna de Lota y de Coronel, donde yo personalmente fui el jefe de proyecto ahí, y donde cerramos alrededor de 115 piques, chiflones, etcétera, una serie de labores de carbón, donde hay que conocer de carbón, saber de carbón, cómo están dispuestos los mantos, la profundidad, una caracterización faena por faena, y después ver los usos potenciales de esos terrenos afectados, contaminación presente, etcétera, un montón de antecedentes. Pero como tú bien señalas, estamos recién y vamos a recién hacer el esfuerzo para aplicar la ley de cierre. Ley de cierre que no te olvides que considera aquellos proyectos nuevos, pero no te olvides, Lidia, que hay proyectos que están en pleno desarrollo y ya tienen su año. Imagínate Chucky volviendo a ser lo que fue en su momento en términos geográficos, geomorfológicos, y en el fondo teniendo que rellenar todo el rajo Chuquicamata. Algo imposible en términos. Ustedes ya tuvieron el ramo de finanzas, vieron evaluación de proyectos,
Probablemente tú no, Lidia, pero probablemente tú tienes conceptos básicos de finanzas y puedas darte cuenta que si tú calculaste un determinado BAN en algún momento, otros indicadores financieros da lo mismo, pero el BAN fundamentalmente, tú no consideraste en ningún momento que tus flujos tendrían que ser reducidos por un tema de estar rellenando permanentemente uno que por lo demás, dependiendo del método de explotación, en este caso banqueo descendente, que es el método que utiliza Chuquicamata, es bastante difícil. No es lo mismo tener un banqueo banqueos que son unidireccionales, que es muy distinto a banqueo descendente. Entonces, es caso a caso, pero lo que tú señalas es cierto. No hay aún consenso respecto de ese tema, porque no te olvides que esto pasa a ser otro gravamen más para la actividad. Ahora, perdón, estamos hablando de pasivos ambientales mineros, estamos hablando de un área no regulada, entonces es bastante complicado. ¿Ah? Bueno, eso por lo pronto, Lidia, como respuesta a tu pregunta. ¿Ah? Pero hay antecedentes, hay elementos. Y nosotros vamos a ver algo respecto a la aproximación de justamente cómo evaluar y con ejemplos concretos, con ejemplos que se dieron, ¿ah? Y los podemos compartir o no, pero lo importante es que discutamos y podamos ver si estamos de acuerdo que una faena quedó catalogada, no sé, de un rango de 1 a 10, donde uno es nada no tiene ningún problema y por lo tanto no debería ser pan bajo esa óptica, hasta la 10, y si tenemos una 4 o 5 podemos discutir entre todos si realmente andamos por ahí, ¿ah? Pero hay que considerar una metodología sin duda. Si no tenemos una herramienta y una herramienta que estemos todos de acuerdo en utilizarla y que la conozcamos sin duda, es muy difícil poder llegar en algún momento a hacer lo que tú señalas. Ahora, hay otro tipo de razones por la cual se puede hacer esto, pero tiene que haber ahí consenso de otra naturaleza. Por lo pronto, no tenemos, como dice ahí don Alejandro, ley de PAM, y no, la ley 18.300 no la sustituye, porque en el fondo, y por eso es importante que veamos temas de propiedad minera, porque cuando uno establece una faena minera, y eso lo sabe muy bien María Karina, hay un anteproyecto que duerme en el Congreso, sin duda, María Karina, y entonces lo importante es que nosotros entendamos que una actividad minera se genera gracias a que hay una legislación minera, gracias a que hay una constitución que establece como un derecho real. Ahí quienes son abogados me pueden aclarar mejor la situación, pero se entiende que ahí está consagrado a nivel constitucional el derecho de propiedad, en este caso el derecho minero, casi al mismo nivel que el derecho de un bien raíz cualquiera. Gracias a que tenemos esa constitución, después tenemos la ley orgánica constitucional sobre concesiones mineras, el código de minería y su reglamento, es que existe la actividad minera, existe la industria minera. Y por tanto, yo origino una actividad minera a partir de la ley, del código de minería, un rajo, una mina subterránea, instalaciones, planta, relave, escoriales, botaderos de baja ley, etcétera. El amparo de la propiedad minera es justamente para eso. Vamos a ver más en detalle cuando veamos el tema de propiedad minera, pero ¿qué pasa? Que en el tiempo y no pensemos tanto en las faenas grandes, sino que también pensemos en la gran cantidad de pequeñas faenas en los distritos mineros, donde, por ejemplo, en un lugar una persona o una sociedad desarrolló una faena minera sobre un recurso minero, lo abandonó después porque se agotó simplemente el mineral, se agotó, y abandonó un pique, abandonó un rajo, y se abandonó legalmente, es decir, había una concesión minera que amparaba ese sector, se desampara esta concesión minera, y pensemos que nadie más tuvo interés por ese sector, fue a remate y quedó terreno franco y por lo tanto nuevamente quedó en manos del Estado. En la práctica, bajo esa lógica respecto de ese punto, es una opinión muy impersonal, no, más bien una opinión visto por la experiencia en el mundo, pero que hay lugares donde ya no hay un dueño de la concesión respecto a un pique, un rajo, por ejemplo. Exacto, María Karina, eso es. Entonces, no hay a quién poder decirle, oiga, venga para acá y hágase cargo. Entonces, cuando Alejandro dice, la ley 300, no sustituye esto, para nada. Porque ahí tenemos una faena que se abandonó en un momento, se desamparó en términos de abandono legal. Entonces, hoy día uno preguntaría, bueno, ¿y quién? ¿Quién se hace cargo de restaurar, mitigar? ¿Quién se hace cargo de
Bueno, entonces queríamos todos mirando. Preguntábamos primero, ¿hay ley de PAM? ¿Hay ley de paseo ambientales? No, no lo hay. La ley 19.300, ¿qué es lo que dice? Bueno, está en plena concordancia con la Constitución. Debe garantizar que toda la gente viva pero llegamos al punto en que, bueno, ¿y quién se hace cargo? Bueno, y ahí vienen ejemplos, claro, donde Lidia hemos estado operando en este tiempo. Por ejemplo, todo lo que costó ponerse de acuerdo en el norte, en Arica, con el tema de sitios contaminados donde subyacían poblaciones. O sea, la Bahía de Chañaral, si ustedes la ven en Google, ¿ah? Si ustedes ven una carta geográfica, si ustedes ven una imagen Landsat, ustedes van a darse cuenta de la magnitud de lo que es esa gran área geográfica en nuestro país que fue afectada durante muchos años, fruto de las colas, ¿cierto?, de las plantas de Salvador. Bueno, entonces, pero si fuera esto tan simple, el Estado hace rato, si se metió la mano al bolsillo, hubiese contratado estudios y al final hubiese propuesto medidas de restauración. Y bueno, ahí viene todo un tema de usos potenciales de zonas afectadas por explotaciones mineras. Por tanto, no es un tema fácil. O sea, piensen ustedes que la ley de cierre, el anteproyecto, estaba por el año 2004, lo teníamos listo. Y recién se vino a publicar el 2011. Gatillado obviamente por la necesidad del actual gobierno, como puede ser cualquier gobierno, de mostrar logros en su gestión en este campo, en este caso en el campo de las políticas mineras. Y yo creo también, una opinión muy personal, que lo puedo lograr también porque sin duda tras el accidente de San José, de Mina San José, obviamente toda la población, todas las autoridades, todos digamos los actores del mundo minero estaban de acuerdo en que se tenía que hacer algo al respecto. Bueno, entonces ahí está un poco la necesidad y la claridad que tú tienes, Lidia, de tener que ponernos de acuerdo. Pero, a ver, que los técnicos nosotros nos pongamos de acuerdo, nosotros vamos a llegar a un acuerdo, pero de ahí a que haya voluntad política para generar los cambios y va a tu reflexión original, ya ustedes saben, hay un mundo. ¿Ah? Piensen ustedes que hace poco se presentó el proyecto de ley para modificar Senegiomin. A raíz del accidente de San José, la conclusión a que llegaron todos los parlamentarios de la Comisión de Minería fue unánime. También lo hizo un estudio que encargó el gobierno a una comisión presidida por el destacado abogado de Derecho de Minería, don Juan Luis Osa. Y bueno, la conclusión se basa en Senegiomin, en un servicio geológico y en una superintendencia de minas. Pero bueno, ese proyecto de ley se rechazó en su momento, no hace mucho. O sea, para que ustedes vean lo complicado, lo que cuesta. ¿Ah? No es fácil, Lidia, llegar, digamos, a tener consenso sobre temas que son sensibles. Por ejemplo, este proyecto de ley tuvo ahí una complicación, por ejemplo, con el tema de las multas. Donde me parece que las multas, si era un pequeño minero o un viejo grande, como decimos en minería, eran del mismo valor. Entonces, la Sociedad Nacional de Minería, la SONAMI, obviamente puso una alerta que no estaba conforme y se levantaron también gremios de las comunas mineras del país, y eso lo debe saber muy bien María Karin. Entonces, no es fácil, pero hay que ponerse de acuerdo en algún momento. Y para partir poniéndose de acuerdo, hay que tener una base común de información, de conocimiento y técnicos, como ustedes, como yo, que estemos de acuerdo en que tenemos que seguir un determinado camino. Después, las definiciones políticas, en qué momento de la historia cada país define sus momentos para cada normativa, qué sé yo, eso ya es un tema distinto. Pero respecto a paseos ambientales, queda claro que no es un tema fácil. No cualquier gobierno va a estar dispuesto a legislar respecto de algo que van a ser puros desembolsos, porque en realidad ya sería muy complicado tratar de decir, mire, usted se acuerda cómo hace 20, 30, 50, 100 años, mire, su bisabuelo explotó tal lugar y contaminó tal otro, mire, sabe que por favor con su familia pónganse todos a trabajar a mitigar, a restaurar, no sé.
es re complejo. ¿Ah? Entonces tenemos que eso entenderlo, y si no ha ocurrido hasta el momento aquello y solamente hemos tenido ejercicios voluntarios y que los valoro, hay que valorarlos mucho, como el cierre voluntario del Indio, Minera Pudahuel y otros ejemplos como el que yo señalé en Lota Coronel. Bueno, no hay muchos más. ¿Ah? Eso. Sí, gracias. Ok. Por favor, otra consulta. Alejandro, está claro que no se sustituye la 19.300 a una inexistente ley PAM, ¿cierto? Artículo 19, número 24, por supuesto, María Karina, es el infaltable, el que siempre se invoca. Lógico, es un poco lo que estamos hablando, Lidia. Y sin duda, la pertinencia de ingreso al sistema pasa no solamente, y eso es un error conceptual, cuando hay una evaluación de un proyecto minero, tú estás yendo al hueso, y eso me gusta, que la gente dice, bueno, mira, sobre 5.000 toneladas el umbral. No, entonces la gente dice, no, si estoy bajo 5.000, entonces, y no es tan así. Hay otros criterios, y yo siempre pongo este ejemplo. En un proyecto que me tocó evaluar una vez en el sur de Chile, donde el umbral para nada estaba sobre los 5.000 toneladas, era, no sé, con suerte 100 toneladas, no, ¿qué? Menos, pero era beneficio de un ladero, un río, utilizando mercurio. Ya, listo. Nada, o sea, no, ahí al final el proyecto no se hizo, o sea, con eso digo todo, o sea, ni siquiera con un estudio de declaración, no se hizo. Entonces, eso da cuenta que sí, se necesitan reglas claras, las 5.000 toneladas las entendemos como una regla clara, pero ojo, no es digamos, el único elemento, o sea, también pensemos qué pasa si una persona dice, no, yo voy a explotar 400, estoy muy bajo, pero dentro del SNASPE y, por ejemplo, dentro de un parque. No puede. O sea, y ahí también María Karina comprenderá que también hay PAS asociados al 17 del Código de Minería. Entonces, es un poquito más denso esto que lo que parece. ¿Eh? Pero tratemos de la primera videoconferencia hacerla. Espero que los demás alumnos estén en sintonía con lo que está diciendo Liga, que está diciendo cosas muy importantes, que son bastante al hueso en esta área, que no son menores. O sea, no pensé que íbamos a partir tan durísima la historia. ¿Eh? Estamos yendo ahí Lidia vino a hacer soporte aquí. Pues sí, correcto, eso es, esto no es fácil. Nadie dijo que minería es fácil. ¿Eh? Por ahí me parece que Fernando Villegas lo dijo en algún programa de Tolerancia Cero y lo taparon a carta el otro día. ¿Eh? Que dijo que éramos los picapiedras, era simplemente mover piedra en la cuestión. ¿Eh? No, es un poco como Lidia lo está sugiriendo, sí, así, es más complejo. Y las discusiones que uno ha tenido en su momento, yo fui durante mucho tiempo fui director regional, después director zonal, bueno, el segundo bordo por regulador, y me tocó asistir a innumerables sesiones de Corema en su tiempo, ¿cierto? No se olviden que ahora hay una nueva institucionalidad ambiental, pero eran durísimas, y sobre todo cuando uno tenía por parte del Estado como de tratar de defender lo indefendible, o sea, pero no, sí, hay temas que son más delicados y son mucho más. Sí, muy entusiasta Liga, me parece. ¿Ah? Es su primer ramo, así que está bien. Sí, sin duda. Las garantías en términos financieros, o sea,
A ver, nosotros teníamos ya planes de cierre, los teníamos establecidos en el título 10 del reglamento de seguridad minera. Nosotros por el año 2005 señalamos que toda empresa minera debiera presentar su plan de cierre, pero bajo la óptica de la seguridad y sin garantizar. Ese es el punto. Y por tanto, ahora lo que no se olviden que hay un procedimiento general y uno simplificado, el de aplicación general, que es sobre el umbral de 10.000 toneladas. No se olviden nunca que hay dos umbrales que tenemos que tener presente, el de los 5.000 toneladas de la Ley de Base del Medio Ambiente, que ojo que también el reglamento está por ahí dando vuelta, me parece, por ahí tengo el borrador, pero y está el umbral de las 10.000 toneladas para el tema de planes de cierre. Son temas distintos, pero sobre lo mismo, sobre la actividad minera. Y referías, ojo, a mineral, no al total de mineral más estéril, sino que de mineral solamente. Entonces uno puede tener una relación estéril-mineral de 1 a 2, 1 a 3, como ustedes quieran verlo, pero uno se tiene que referir a el mineral. Los umbrales están referidos al mineral. Bueno, el tema es que, sin duda, lo que yo tengo que hoy día hacer es decir, mire, entrando la ley en vigencia, y si mi proyecto es nuevo, es valorizar el cierre, en fondo, qué es lo primero que yo tengo que hacer. Y qué es lo que se hizo también en su momento. Se estableció, y que eso María Karina me puede ayudar con el número de la ley de la persona competente, una ley donde se indican, se señalan aquellas personas, aquellos profesionales que pueden operar dentro del negocio como personas debidamente calificadas para determinadas materias. Y una de ellas, sin duda, y muy importante, y que la ley 20.551 hace referencia a esto, es aquella persona calificada como persona competente para determinar las reservas de un determinado yacimiento. Ahí no se olviden que hay una diferencia entre recurso y reserva. Reserva es un yacimiento que puede ser técnica y económicamente factible de ser explotado hoy día, porque técnicamente es posible y económicamente es posible. Por ejemplo, si nosotros tenemos una mineralización que está a 10 kilómetros bajo tierra, puede que las leyes sean, no sé, de un 10% de cobre total, extraordinaria, y tengamos, no sé, 10.000 millones ahí de un cuerpo mineralizado debidamente cubicado, pero eso no es reserva, porque técnicamente hoy día no tenemos la tecnología como para poder explotar económicamente y técnicamente ese yacimiento. Probablemente económicamente sea bastante rentable, si uno lo ve a priori, poder explotar algo así, pero técnicamente no es posible. Entonces, para que sea reserva, tiene que ser técnica y económicamente rentable al día de hoy, con los niveles de precio y con las tecnologías actuales, que pueda ser eso explotado. Entonces, esta persona competente lo que hace es decir, mire, en un primer momento hay un proyecto que se llama X, este proyecto X, en realidad yo lo revisé los estudios, y yo como persona competente, como experto en recursos y de reserva, yo concuerdo que aquí hay un cuerpo mineralizado, y pensemos que un cubo, donde hay tal cantidad de mineral a tal ley promedio. Por lo tanto, lo que hace esa persona es establecer y poner su firma, para decir, mire, ahí en realidad lo que la empresa ha hecho es correcto y la determinación de recursos y reservas que ha hecho es correcto. Y yo pongo mi mosca. Bueno, en función de esa determinación, por ejemplo, una unidad o 100 unidades, lo que ustedes quieran, 1.000.000 de unidades, uno puede definir la cantidad o lo que se denomina el plan minero y los ritmos de explotación para ese yacimiento. Uno, evidentemente, tiene que ponerse en el lugar del inversionista, que va a privilegiar, por ejemplo, el payback, el periodo de retorno. Por lo tanto, probablemente algo que antes se hacía en 100 años, ahora quiera comerse, como decimos los mineros, ese recurso en 10. Pero al final del día, esas reservas van a determinar el tiempo, y ese tiempo se denomina vida útil, y la ley hace mención de aquello, la vida útil. Entonces uno proyecta la vida útil, y en esa vida útil pensemos que nosotros diseñamos un proyecto en función de un rasgo. Podemos haber diseñado 1, 2, 3 rasgos, dependiendo de cómo esté distribuida la mineralización. Pensemos que lo hacemos así porque obviamente es la mejor forma de explotar ese rasgo, esa mineralización. Ahora bien, pensemos que hay 3 rasgos, y uno
tiene previsto por agotamiento de la minimización y en función de los ritmos de producción, que uno va a terminar su vida útil en 5 años más. El otro en 10 y el otro en 15. Por lo tanto, ese proyecto minero, asociado a 3 rasgos, va a durar 15 años, pero para efecto académico solamente, pero vamos a tener un cierre a los 5 años del rasgo 1, un cierre a los 10 años del rasgo 2 y un cierre a los 15 años del rasgo 3. Entonces, el tema es que ustedes comprenderán ahí que uno tiene que tratar, no teniendo la bola de cristal, pero tratando y teniendo conocimiento de los factores de producción al día de hoy, conociendo el mercado al día de hoy. Pensemos que hay una pura actividad a realizar para facilitar el análisis, que es movimiento de tierra, conocer los valores de movimiento de tierra, conocer todos los... Al final del día, el rasgo 1 me cuesta 100 el cierre, valor presente, el rasgo 2 me cuesta 200, valor presente, y el 3, 300, lo mismo. Bueno, yo al final del día voy a determinar 600 unidades monetarias. Lo que tengo que hacer yo como empresa hoy día, contar que la ley opere, es colocar las 600 unidades monetarias en la mesa del Estado, a través de instrumentos financieros, como la ley lo indica, con 3 tipos de instrumentos financieros, con distintas formas, proporciones, y podría ser uno solo. Podría ser simplemente yo, empresa, puedo decir, son 600 unidades, ahí están 600 en efectivo, por favor, guárdelo en una caja fuerte, no sé, y deme un comprobante que lo recibió. Eso podría ser la forma más simple, así como podría ser una boleta de garantía. Pero entendiendo que son grandes sumas involucradas, y ahí va tu pregunta, sin duda que es lo más importante, es lo más complejo, el tema de las garantías, y lo que más le duele a una empresa, el desembolso, es justamente aquello. Y por tanto, estos instrumentos financieros, que me imagino que el profesor Olivares se los tiene que haber explicado, están justamente en el fondo, reflejan un poco el valor del tiempo, reflejan que el cierre parcial 1 va a ser 5 años, el otro en 10, el otro en 15, reflejan que en realidad no tengo por qué tener la plata hoy día, o sea, sí, pero la puedo tener de forma distinta, puedo garantizar al Estado de forma distinta sin que me afecte tanto a mí, o me afecte de la menor forma posible, teniendo estos instrumentos financieros y la definición de ellos que ustedes ya la conocen, pero también van a haber revisiones, van a haber auditorías. Cada 5 años van a haber también actualizaciones. Porque una cosa que se ha aprendido con la experiencia internacional es que hoy día nosotros señalamos que las actividades de cierre son, por ejemplo, 10. Y 10 con 10, y cuestan 10 unidades monetarias, pero a los 5 años nos damos cuenta que probablemente son 20, y con 20 unidades, o eran 5 con 5. O sea, no es algo fácil. La empresa, ustedes comprenderán que siempre va a buscar determinar un valor de cierre menor que lo que el Estado podría hacer. O sea, en el fondo ahí va a haber un juego complejo donde la empresa va a decir, mire, esto vale tanto, y el Estado va a tener que revisar muy bien, pero muy bien, con la finalidad de decir, ¿sabe qué, estimada empresa minera? Usted está equivocada, pero no es llegar a decir está equivocada, hay que fundar aquello. Entonces sí, Alejandro, es sin duda lo más complicado, porque en el fondo lo que estás haciendo tú vas a tener que meterte en el bolsillo. Si no, nos hubiésemos quedado con el título 10 del Reglamento de Seguridad Minera, le hemos puesto un par de exigencias más y estaríamos listos. Pero no, esto de la ley tiene digamos, una connotación fundamental con el tema de las garantías, y también, evidentemente, a diferencia del título 10, es mucho más amplio y es mucho más relacionado con la temática ambiental en general. O sea, seguridad minera es una parte más de un eventual problema por no presentar un plan de cierre. Exacto. Valorizar un plan de cierre no es fácil, es caso a caso,
De nada, Alejandro. Cuando yo fui a Japón a hacer mi especie postítulo, mi diplomado en cierre de faenas mineras y paseos ambientales, siempre los instructores japoneses, yo hablo instructores porque en Japón en realidad son instructores, uno piensa que va a la academia profunda, pero no, allá es mucho más práctico, muy instructores. Y bueno, cuando he tenido seminarios con la EPA, también uno siempre, los ingenieros, ahí hablo de los ingenieros de la EPA y de los servicios mineros de Estados Unidos, que hay como dos servicios, uno dedicado a la roca dura y el otro a la roca blanda. En el fondo uno es dedicado a toda la minería del carbón y otro dedicado a la minería metálica. Caso a caso, no hay ninguna, pero ninguna valorización igual a otra, ningún plan de cierre igual a otro, ninguno. Conceptualmente, uno puede decir que un rajo, una medida de cierre, será conformar un pretil sobre el perímetro del rajo, pero no hay ningún rajo igual al otro. Entonces, obviamente la valorización es distinta. Pero al final del día, no se olviden, al final del día, esto va a pasar a ser un tema más y una especialización más para profesionales que van a tener que dedicarse a esto permanentemente, no solamente a generar planes de cierre, sino que también a auditarlo, actualizarlo y evidentemente no se olviden que van a haber muchos litigios al respecto, así que también el tema legal va a ser tremendamente relevante. No se olviden también que esto es un PAS, un permiso ambiental sectorial, así al menos lo leí en el borrador del reglamento, el nuevo reglamento del sistema de evaluación de impacto ambiental. Y también están los tribunales ambientales, etcétera. O sea, tenemos es una fuente sin duda de trabajo, un desafío profesional, fuente de ingresos, como ustedes quieran verlo. Absolutamente, o sea, si uno revisa, si alguien se ha tomado, no solamente en Chile, pero pensemos en Chile, si alguien ha tenido la suerte de recorrer de Arica a Punta Arenas por aire y ir viendo, ustedes, bueno, los que hemos viajado desde años podemos constatar cómo ha ido avanzando la desertificación en Chile, eso es algo dramático. Se nos viene acercando este tema. Pero bueno, pero uno puede ver distintas geografías, distintos climas, distintas altitudes. Eh, eh, o sea, escenarios, como dices tú, Héctor, completamente distintos y por tanto los temas van a ser... Por ejemplo, respecto a agua ácida, hay algunos estudios que indican que la mayor probabilidad de generación de agua ácida respecto al origen, a la litología, en términos geológicos, en términos de composición, se llama al sur. No, entonces una ventaja, aparte de una pluviometría baja o inexistente en el norte, es que la posibilidad de generación de agua ácida es muy baja respecto de la zona sur. No obstante, hay que estudiar caso a caso, cada sector en particular, pero así en términos macros de macrozona, en términos de grande estructura, en eso hay coincidencia respecto de esos estudios. Entonces ahí tenemos temas que abordar y que son caso a caso, como bien dice Héctor. Eh, ¿Tú te refieres al tema de garantías con multas? Porque son cosas distintas. Yo debo garantizar un plan de cierre. No se olviden que la ley lo que hace es exigir a la empresa, bueno, el momento que entre en completo rigor, mire, su plan de cierre lo valorizó en 100, páseme los 100. En el fondo, ojalá páseme 100 en efectivo. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad que si la empresa, por ejemplo, quiebra, se desentiende, bueno, el Estado va a tener que hacerse cargo del cierre. ¿Qué va a tener que hacer el Estado? Lo más probable es que va a tener que licitar el estudio del plan de cierre y después licitar a constructora, a empresa de movimiento de tierra, aquello. Claro, y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que en cuanto al cumplimiento, pero eso es distinto el tema de multa respecto yo he estado en un momento, recibí un proyecto de plan de cierre
que tiene un calendario, que tiene una carta Gantt, que tiene una carta de navegación, que tiene asociada a esa carta de navegación un montón de actividades, de cierre, lucas de por medio, etcétera, etcétera. Yo me quedo con esa plata, pero pensemos que la empresa actuó de mala fe y la empresa omitió información relevante y que va a ser determinante para y que debía haber sido determinante para valorizar de verdad el plan de cierre. Bueno, la ley contempla multa, también contempla un procedimiento de alegación, sin duda, pero no es que sea un doble castigo, son temas totalmente diferentes. ¿Ah? Alejandro, son temas totalmente diferentes. Una cosa es garantizar el plan de cierre y otra cosa es el incumplimiento, porque este incumplimiento lo que trae, no se olviden, es lo siguiente, es que probablemente el plan de cierre cueste más. O sea, no se olviden que siempre hay un tema que si ustedes tienen un gráfico, ¿cierto? En el eje XY, un plano nomás, ustedes pueden colocar los costos asociados al plan de cierre y la evolución en el tiempo del plan de cierre. Y probablemente los costos asociados al plan de cierre en el tiempo cero van a ser cero. Y con el tiempo van a ir subiendo. Lo más delicado es establecer cuándo tenemos el pic, ¿cierto? Pero bueno, y en un momento van a ir bajando. Si la empresa hace lo que dice, debiera terminar, el Estado debiera devolverle la garantía y decir muchas gracias por haber trabajado con nosotros, trabajado en nuestro país, haya hecho soporte a la patria, y gracias por cumplir la ley, por hacer lo que la ley le indicaba, por haber hecho la actividad dentro de plazo, lo que... Ahora, cuando eso se va por otro lado, a ver, en extremo, pensemos, no se olviden que esto se va a conferir a Senajomín la responsabilidad o a la futura superintendencia, pero pensemos, claro, la auditoría está para asegurar el cumplimiento, sin duda, pero pensemos que una empresa mediana, ¿no? O chica, presenta un proyecto, presenta un plan de cierre, al final Senajomín le presenta un proyecto de una labor subterránea, y esto termina siendo una labor a rajo abierto. Sin duda, ustedes comprenderán que los temas son complicados. Entonces, cuando uno... Bueno, yo este año tuve la suerte de estar en un seminario de la EPA, y ellos que nos decían que lo más importante es que el regulador, el ente regulador, esté encima, dentro de lo posible, porque ustedes comprenderán que es mucho más difícil corregir sobre situaciones que ya son un hecho. O sea, yo no puedo llegar a los 5 años a enterarme, o a los 10, da lo mismo que no era una mina subterránea, sino una mina de rajo abierto. O sea, por algún lado va a tener que saltar la información, por una denuncia, no sé, pero bueno, eso es lo que busca, y como bien dice Héctor, la auditoría está sin duda para poder monitorear y poder colaborar en este trabajo para verificar que el plan de cierre se esté cumpliendo. ¿Ah? O sea, a ver, por favor, en términos de gestión, póngase usted en el Estado, ¿ah? Por un ratito, y piensen ustedes lo complicado que el día de mañana que ustedes estén ejecutando garantías, y ustedes haciéndose cargo de la gestión de los planes de cierre. Por eso que se establecen multas, por eso que queremos evitar a toda costa, a todo evento, eso es la lógica, que las empresas no cumplan. O sea, que si hay un plan de cierre, se cumpla rigurosamente. Yo les di un ejemplo, que se puede dar en 3 etapas, se puede dar en una sola, se puede dar en más, no sé, pero ese es un poco la situación. ¿Ah? ¿Alguna otra consulta? Bueno, esperamos que el reglamento se apruebe, se sancione y podamos empezar a tener, digamos, una ley que entre en rigor prontamente. O sea, este mes debería estar... Héctor dice, la idea es llegar a una operación... Claro, lógico, esa es la idea. La idea es que
opere aquí RS, la responsabilidad social, opere justamente aquello, opere que las empresas de verdad, eh, no se olviden, aquí no hay ningún misterio, en todos lados lo mismo, pero si una empresa puede, ustedes lo han visto a través de los tributos, los impuestos, no sé, andar en la línea, andar al borde de la ley, como se dice, bueno, algunas empresas lo hacen, pero bueno, lo que dice Héctor es lo correcto. Nosotros no queremos, como ciudadanos, como Estado, no sé, las empresas mismas, las que tienen valores muy elevados en términos de responsabilidad social, obviamente no, lo que menos se requiere, porque aquí, insisto, aquí hay experiencia acumulada. Y hay dramáticas situaciones que han ocurrido en muchos países del mundo donde eh, una faena minera llega con mucha esperanza a una determinada localidad y termina en un desastre. ¿Ah? Por eso está el concepto de campamentos mineros. O sea, por eso que hasta el día de hoy uno cuando visita Calama y lo sigue visitando, la verdad es que Calama no ha cambiado nada. Es un campamento minero gigante, pero es un campamento minero al final del día. Entonces nosotros esperamos, y ojo, país minero, esas fueron las primeras clases gradas que ustedes tienen, país minero, con una fuerte dependencia del cobre. Bueno, hay una responsabilidad tremenda de no, el día de mañana, no cumplir con este mandato ético y moral que ya a esta altura está o debiera estar tremendamente instalado, al menos en la industria minera, que es dejar a las futuras generaciones eh, algo, algo igual o mejor. ¿Ah? Esa es un poco la idea. Para los casos en que los proyectos tengan, debería ser en coordinarse con a la Superintendencia de Medio Ambiente, sin duda, sin duda. Mm, eh, Buena por Lía, porque Lía sigue siendo ahí muy aguda. No se olviden que también yo señalé que el título 10 eh, a uno lo obliga ya del Reglamento de Seguridad Minera a presentar un plan de cierre, pero también a través del sistema de impacto ambiental y especialmente a través de los estudios de impacto ambiental se deben presentar actividades de cierre. Ahora, sin duda, uno de los temas más complejos que se vienen por delante es la coordinación entre los servicios públicos y especialmente entre el SEA, la superintendencia y en este caso el organismo competente es Senegiomin, mientras siga siendo Senegiomin para estos efectos. Pero si una RCA tiene un capítulo de cierre aprobado para una empresa minera que tiene que ser bastante concordante con lo que dispone el título 10, bueno, ahora no se olviden, vamos a tener una ley de cierre y en términos de jerarquía eso es superior y por tanto la empresa, observando la ley, cuando sean proyectos nuevos van a tener que ingresar al sistema mediante su proyecto y dentro del proyecto va a tener que venir una parte del proyecto va a ser uno de los permisos ambientales sectoriales más que se identifican a partir de ahora que el plan de cierre y bueno, las empresas o los proyectos ya están funcionando, los yacimientos que están en operación, ustedes ven que hay artículos transitorios y ahí mi opinión es que eso va a ser conversado y discutido caso a caso. ¿Ah? Sí, que un poco lo que fue con el título 10 del Reglamento de Seguridad Minera, que también a las empresas mineras que ya estaban operando se les dio plazo también para poder presentar su plan de cierre. ¿Ah? Entonces, ustedes pueden ya darse cuenta la cantidad de trabajo que se viene por delante para todos los actores, tanto para la empresa, para el regulador, en este caso en Geomin, la Super, el SEA, etcétera. Bueno, es harto trabajo. Uno visualiza que va a ser así y sin duda Senegiomin va a tener que estar a la altura, no va a ser fácil. ¿Ah? Hay un cálculo que la EPA nos entrega que ellos, a través de los servicios competentes, que los especialistas, pero es bastante distinto el caso porque ellos
intervienen mucho en los planes de cierre, tienen potestades distintas, pero tienen una cantidad de horas muy distinta a las que va a tener la institucionalidad en Chile para estos efectos. La relación serán entre 600 a 800 horas, hombres, pero profesional calificados para revisión de proyectos, contra unas 80 a 120 horas por proyecto en Chile. Cifras muy gigantes que uno podía más o menos rescatar en ese seminario. Eh, a diferencia de Japón, cuando yo hice ese diplomado en los años 2002, 2003, por ahí, Japón ya prácticamente no contaba con faenas mineras activas. Eh, Japón, como otros países desarrollados que tienen escasos recursos, están afuera con proyectos. En Chile, por ejemplo, Mitsui. Buena pregunta. Sí, en un primer momento uno podría decir que en términos de estructura, más que infraestructura, ojo, Héctor, en términos de estructura, sin duda, porque ahí hay un proyecto de ley que no fue rechazado. Las autoridades contaban con ese proyecto de ley y bueno, una de las cosas que se prevé como complicación en un primer momento es más bien estructural en términos de profesionales debidamente capacitados, suficientes profesionales, una estructura más adecuada. Ahora, infraestructura en términos de espacio físico, ese problema a mí es menor, o sea, se identifican el presupuesto, se termina arrendando por última oficina al final del día, ¿no? Eh, yo más bien veo la estructura que puede estar complicada. Sí, estructura, Héctor, eso es lo que yo comparto contigo. No hay que. Yo creo que yo no estoy en esa área, pero yo creo que lo que el servicio tiene que estar haciendo en este momento es justamente tratando de visualizar la carga de trabajo que se viene por delante, tanto en aquellas operaciones, o sea, aquellos proyectos que están operando y por lo tanto van a tener un plazo para presentar, y los proyectos nuevos. Así que por ambas áreas. Ahora, hay una infinidad de temas. Hay que tener claridad que un plan de cierre no solamente es para las minas subterráneas, el rajo, sino que también para las plantas, los relaves, los botaderos, escoriales, una infinidad de cosas. Entonces, al final, yo me imagino cada sábana que va a ser presentada en su momento, donde van a estar al final del día, igual que en construcción, un itemizado gigante, por área por supuesto, ordenado me imagino, como tiene que ser, y asociado a costo. Al final del día un gran total, y un gran total y al lado el cheque, por decirlo de alguna manera. Bueno, es su tema, así que también hay un tema de estructura también de una condición que la ley colocó, el tema de la probidad administrativa, etcétera. Sin duda, es una de las cosas que se tiene que haber señalado en este seminario que coordina hace ya harto tiempo Juanita Galás, que espero que me acompañe. No, si a esta última hora está acompañándonos Juanita Galá como profesora. Bueno, sin duda, ojo, hay otros temas que también son complejos, que espero que los toquemos y que son las responsabilidades extendidas de la empresa. Eso Juanita probablemente lo indique. Yo lo viví en Lota, no se olviden, yo estuve a cargo del cierre de Lota, 2 años estuve como jefe de proyecto por parte del regulador en el cierre de Lota, y más delicado que haber estado trabajando intensamente unos 6 meses y identificar todos los activos que se podían extraer desde la mina a superficie, que posteriormente podrían ser comercializados a valor de mercado. No se olviden que los cierres también pueden haber ingresos por venta de activos que tengan algún valor residual, valor comercial, sin duda. Pero está también el tema de estar en un proyecto donde
hay una cantidad de horas hombres que no es equivalente a los funcionarios en la Geomil. No sé si me explico, Héctor. O sea, sin duda la inquietud tiene que ser una inquietud, porque vamos a tener empresas como justamente la de Juanita Galás, Mima, Siga, consultores que se han ido preparando hace mucho tiempo, los hermanos Olcay que están ahí a cargo, la empresa extranjera que están con planas completas para estos efectos, Hatch, Fluor, qué sé yo, Bechtel, no sé, con asociatividades también algunas de ellas. Eh, y bueno, y Senegiomin, la gente es poca. ¿Ah? Y también consideren que gente, la mayor cantidad de profesionales de carrera, del servicio, con el cambio de gobierno y fundamentalmente el tema San José tuvieron que salir. Yo soy la excepción a la regla. Yo, por alguna razón el de arriba me puso en acto milagroso. No se olviden que yo firmé la reapertura de San José, la pasé muy mal por unos 6 meses, pero como siempre dije, desde el primer día estaba muy tranquilo con mi conciencia. Yo en mi subrogancia firmé eso, con todo en orden, y bueno, el tiempo me ha dado la razón, y yo hoy día digo que fui parte de un milagro. Estamos en la historia de Chile de alguna forma, para bien o para mal, no, para bien, como parte de un milagro. eh, Todo el mundo nos reconoce como un país eminentemente minero. eh, y bueno, nos falta la ley de cierre, que justamente hoy nos estamos haciendo cargo. ¿Mm? Héctor, ¿me puedes explicar un poquito más eso? Que así tal cual no lo tengo muy claro. Ah, por supuesto, eso lo hicimos en Lota. ¿Ah? El mejor ejemplo de aquello es Lota. No se olviden que a cargo de ese cierre estuve yo en el año 97. Fue muy doloroso para la comuna de Lota, y bueno, una de las cosas fundamentales que surge ahí, especialmente por la experiencia internacional, es justamente dejar ciertos, como tú dices, activos. En este caso, por ejemplo, fueron desde los antiguos pabellones que se remodelaron de la comuna de Lota, donde vivían los trabajadores y su familia, hasta, no se olviden, el circuito Lota sorprendente, donde está el Cifrón del Diablo dentro del circuito. ¿Ah? Sí, es algo no menor. ¿Ah? Por ejemplo, yo me imagino Chuque el día de mañana con un perímetro absolutamente rodeado, bien resguardado, y con un mirador a todo el rajo, ¿ah? Porque yo no me lo imagino el rajo relleno, pero sí me lo imagino como rajo. Y ese, claro, si tú te refieres a equipos que puedan quedar de muestra, sin duda, eso ha pasado también en la minería del carbón, en la minería del cobre. eh, Han quedado como muestra en museo los antiguos equipos de todo orden de cosas, desde elementos de producción personal, pasando por bombas de achique, pasando por ventiladores antiguos para la ventilación, los circuitos de ventilación media subterránea, tipos de los primeros camiones de bajo perfil. Claro, eso sin duda, pero eso tiene que ser caso a caso, y tiene que haber también algún tipo de, yo diría ahí, lo que se hizo en Lota, voluntad, y bueno, van a haber proyectos caso a caso. Me imagino que la comunidad deberá participar, debe ser algo participativo. eh, y sin duda, yo insisto, me imagino a Chucky el día de mañana con un gran mirador donde lleguen turistas de todo el mundo a ver con sus propios ojos cuál fue la mina de rajo abierto más grande del mundo. Eso no es lo mismo que Teniente, que la mina subterránea más grande del mundo. El día de mañana que cese, no puede haber circuito. ¿Ah? Sí, claro, tiene que haber ahí un incentivo. ¿Ah? Tiene que haber un aporte del Estado. En el caso de Lota no fue ningún problema, porque Lota era de NACAR, la empresa nacional del carbón, que era del Estado.
Así que ahí lo pudimos hacer sin ningún problema. Generar el circuito turístico, incluyendo al Cheflón del Diablo dentro de él, no hubo ningún problema. Ahí también dentro del circuito está Chilingo, la central hidroeléctrica más antigua, me parece, de Latinoamérica, ¿ah? Con todo su equipo, y, bueno, todo aquello, ¿ah? Es parte de lo que viene. Así que, pero bueno, yo creo que estamos casi en la hora, estimado alumno, siendo ya las 10:15. Así que si hay alguna última reflexión o consulta, bienvenida. Aquí el soporte dice que esto termina automático, así que para que lo tengamos presente. En todo caso, yo por mi parte quiero dar las gracias por haberme acompañado, y darle las buenas noches. Y nos estamos viendo en la próxima videoconferencia el próximo martes a la misma hora. Y bueno, pedir que sigan leyendo los apuntes, pero creo que esto es mucho más provechoso que leer apuntes, que es intercambiar experiencia y bueno, eso es. ¿Ah? Buenas noches, don Héctor, don Sat, buenas noches. ¿Ah? Lidia, buenas noches. Así que nos estamos comunicando por este medio la próxima semana. ¿Ah? Que estén muy bien, cuídense mucho.